El 3 de junio de 1997, Roberto Carlos asombró al mundo con uno de los tiros libres más espectaculares en la historia del fútbol. El disparo dejó perplejo al portero de la selección francesa, Fabien Barthez, ya que el balón aparentemente se alejaba mucho de la portería, pero terminó dentro de la red. Más de 2 décadas después, Roberto Carlos dice que todavía está impresionado cuando ve imágenes de su disparo. El creador de las redes sociales, como ven. En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo para recordar 5 sucesos asombrosos que sucedieron durante la década de los 80s y 90s. Hasta el día de hoy, estos acontecimientos siguen siendo recordados por la trascendencia que tuvieron en su momento. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Otro miércoles aquí, miércoles retro como siempre, y hoy les traigo 5 sucesos interesantísimos de la década de los 80s y 90s que algunos van a recordar y otros, si no los conocen, pues aquí se van a enterar. Recuerden, compartan el video, denle like, suscríbanse al canal, síganos en Spotify, Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, vámonos, rápido y tendido. La ola monstruo que se formó en el Mar del Norte. La ola de Draupner fue una de las primeras observaciones confirmadas de una ola anormal en el océano. Se observó el 1 de enero de 1995 en el Mar del Norte, mediante mediciones realizadas en la plataforma petrolera Draupner. Ya alcanzó un pico de 25.6 metros sobre su base y de 18 metros sobre el nivel medio del agua. Un suceso que marcó un antes y un después para la oceanografía, aunque por fortuna no debido a unas graves consecuencias. La gigantesca ola no causó más que daños menores gracias a la efectividad de los sistemas anti-oleaje, evitando grandes destrozos y que no hubiese fallecidos. Pero fue la primera vez que se registraba mediante sensores una ola gigante. Las olas anormales, conocidas también como olas vagabundas u olas monstruo, son inesperadamente grandes en comparación con las olas circundantes. Son difíciles de predecir, a menudo aparecen repentinamente sin previo aviso, y se suelen atribuir como causas probables de catástrofes marítimas, como el hundimiento de grandes barcos. Este incidente, comprobado por un equipo de ingenieros de la Universidad de Oxford, puso en alerta a organismos como la Agencia Espacial Europea, que empezaron a investigar este fenómeno denominado como olas monstruo. En 2024 confirmaron que existían de forma frecuente y en todos los océanos del mundo. David Bowie creó las redes sociales y streaming. En los 90s dijo: si tuviera 19 años, pasaría de la música y me iría directo a Internet. La relación de David Bowie con Internet inició en 1996, cuando se convirtió en el primer gran artista en distribuir una canción exclusivamente en línea. Telling Lies consiguió 300,000 descargas. En 1997, el cantante británico retransmitió un concierto en directo a través de Internet desde la ciudad de Boston con la gira de Erling, pero la experiencia fue un desastre por las limitaciones de la época. Los servidores llenaron pronto su ancho de banda y la mayoría de los usuarios solo consiguieron ver mensajes de error y fotogramas a saltos. El 1 de septiembre de 1998, David Bowie lanzó BowieNet, su propio proveedor de Internet. El despliegue empezó en Estados Unidos, pero se extendió meses después al resto del mundo. BowieNet ofrecía acceso rápido y sin censura a Internet, pero giraba en torno a una página exclusiva para fans. Los usuarios tenían acceso a un gigantesco archivo de fotografías, videos y entrevistas, así como a una biografía, una comunidad para fans, salas de chat, un blog y un feed de noticias. La plataforma serviría también para lanzar canciones y videoclips inéditos, además de Cybercast en directo del propio artista. Darse de alta costaba $19.95 al mes. Los usuarios tenían acceso exclusivo a todo aquello, un espacio de 5 megabytes para crear su propia página web y, lo que más le gustó a los fans, tener su propio correo electrónico con la terminación davidbowie.com. Los usuarios recibían en su casa un CD con una versión personalizada de Internet Explorer y una pista de audio cifrada que solo podían desbloquear a través de Internet. En la presentación de BowieNet, el artista dijo: quería crear un entorno donde no solo mis fans, sino todos los amantes de la música estuviéramos en la misma comunidad. Un único lugar en el que poder acceder a los vastos archivos de información musical, exponer nuestra opinión e intercambiar ideas. En pocas palabras, David Bowie quiso hacer un MySpace años antes de MySpace. El cantante trabajó 9 meses en el lanzamiento de BowieNet con una empresa tecnológica llamada Ultrastar. Fueron pioneros en el uso de tecnologías como Flash y Real Audio para subir contenido gráfico y clips musicales.
También negociaron el acceso exclusivo a la red Rolling Stone Network, una de las primeras en ofrecer descargas de música y retransmisión de conciertos. En definitiva, David Bowie imaginó plataformas de música en streaming y redes sociales mucho antes de que existieran. También divisó un mundo en el que los artistas formarían parte de estas comunidades, como pasa ahora en Spotify y TikTok. BowieNet desapareció definitivamente en el año 2006. La cláusula Van Halen, que varios artistas han copiado en sus contratos. En los 80s, la banda Van Halen llegó al éxito en Estados Unidos de una forma impresionante, algo que en los momentos donde alcanzaron mayor fama les llevó a invertir en grandes producciones. El calendario de gira era muy exigente, por lo que los promotores que los contrataban tenían que encargarse del montaje de gran parte del escenario. Luego llegaban los 9 camiones de Van Halen y montaban el resto. Todo un gran despliegue cuando el resto de grupos de la época solían llevar 3 camiones. Por ello, los contratos que realizaban para los conciertos eran excesivamente técnicos, con un montón de especificaciones, número de enchufes, potencia de los mismos, peso a soportar por el escenario, tamaño de puertas para mover el equipo, entre otras cosas. También indicaba de una forma estricta, por ejemplo, la disposición de elementos eléctricos para controlar los amperios de voltaje cada ciertos metros, con el fin de evitar cortocircuitos, o la posición de los cañones de luz a más de 75 metros para no molestar en los ojos a los músicos. El contrato constaba de unas 500 cláusulas de términos legales y técnicos. Desde luego, no es raro escuchar hablar de los caprichos de los artistas y de muchas bandas, pero una cláusula a priori excéntrica y caprichosa puede tener su fundamento. De un largo y tedioso contrato de 500 cláusulas, era posible que los promotores dejaran de leer partes del contrato por vagos, negligentes, inexpertos o por falta de tiempo, poniendo en peligro al grupo, al escenario y al prestigioso despliegue de su brillante concierto. La exigencia de la gira en fechas hacía materialmente imposible comprobar por parte del staff de Van Halen el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones. Por ello, a David Lee Roth, cantante de la agrupación, se le ocurrió meter la famosa cláusula 126 de los M&M's en el contrato. Esta cláusula decía que en el backstage tenía que haber un bol lleno de M&M's de colores, menos aquellos que fueran de color marrón. Exactamente decía: no habrá ningún M&M marrón en el backstage, bajo pena de cancelación del concierto y pago total a Van Halen. Por lo tanto, si no se cumplía esa cláusula del contrato, la banda podría optar por la opción de no tocar y cobrar por ello. Incluso, en la lista de comida a incluir en el backstage, se exigía un bowl de M&M's remarcando en mayúsculas que no podría haber ninguno de color marrón. Así que lo primero que hacían al llegar era mirar si había M&M's marrones en el backstage, y de esa forma al menos sabían si las demás condiciones del contrato se habían leído con detalle, pues de no ser así, lo más probable es que hubiera problemas como fallos críticos por sobrepeso del escenario, incendio de las instalaciones eléctricas dada la potencia necesarias de las luces y sonido para el espectáculo. Cuentan las leyendas que cuando se incumplía esta cláusula, la banda llegó a provocar destrozos en el backstage, razón por la que en aquel momento fueron tachados de caprichosas estrellas de rock. La introducción de cláusulas de este estilo en ciertos contratos pueden ser una forma rápida y sencilla de detectar y comprobar el hecho de que la contraparte sí haya leído bien el contrato de cara a su cumplimiento, una forma que no implica ningún esfuerzo económico y operativo y que define claramente quién sí ha leído los documentos. Este caso se usa en muchas escuelas de negocios al día de hoy. Se conoce como la cláusula Van Halen, aquella cláusula sin sentido que se incluye en un contrato para confirmar que se lee el mismo, en un buen ejemplo de control de calidad en entornos caóticos de riesgo. Desde el razonamiento, se trata de una idea digna de un buen gestor. No es necesario llevar traje y corbata para tener ideas empresariales efectivas. Gente con melenas y con ropa informal tienen la misma capacidad, si no más, para tener ideas en un mundo donde el conocimiento del negocio es vital. El increíble tiro libre del futbolista Roberto Carlos con la selección de Brasil en 1997. La física detrás de un disparo imposible. El 3 de junio de 1997, Roberto Carlos asombró al mundo con uno de los tiros libres más espectaculares en la historia del fútbol. El disparo dejó perplejo al portero de la selección francesa, Fabien Barthez, ya que el balón aparentemente se alejaba mucho de la portería, pero terminó dentro de la red. Más de 2 décadas después, Roberto Carlos dice que todavía está impresionado cuando ve imágenes de su disparo. En una entrevista mencionó: para ser honesto, hasta el día de hoy no sé cómo lo hice. Fue una anotación hermosa. Requirió mucho entrenamiento y trabajo duro a lo largo de mi carrera. Pero ese trabajo duro valió la pena.
ya que pude marcar un gol tan maravilloso, que fue un momento especial para mí. Nunca intenté patear así de nuevo, porque sé que nunca hubiera marcado. Hay muchos buenos pateadores hoy en día. Puede llevar algún tiempo, pero algún día alguien marcará un gol similar. Pero yo fui el primero. El gol de Roberto Carlos desafió a la física y todavía hoy impresiona a los científicos. Cuando ocurrió el famoso tiro libre, los físicos de todo el mundo quedaron desconcertados por las imágenes. Ese gol fue el catalizador de muchos estudios y análisis sobre la aerodinámica y la curva del balón. 4 científicos franceses concluyeron que si se hicieran los cálculos correctos y se repitieran las distancias y fuerzas, el famoso gol podría ser replicado por otro jugador. Sin embargo, Luis Fernando Fontanari, uno de los físicos más importantes y respetados en Brasil, comentó: "Esto es imposible. La obra maestra de Roberto Carlos fue un milagro del fútbol. Aunque la física explica a la perfección la trayectoria del balón, las condiciones en ese momento, como la potencia de la patada, el punto de impacto del pie de Roberto Carlos en el balón y la distancia a la portería eran tan raras. Si la pelota no se hubiera detenido en la red, habría continuado en el aire trazando una trayectoria en espiral increíble". Parental Advisory, la historia detrás de la famosa etiqueta que alerta sobre el contenido de las canciones. Hoy en día es sumamente común ver la etiqueta de Parental Advisory en las portadas de los discos, cassettes y vinilos de música. De hecho, ya es hasta difícil imaginar las portadas de ciertos álbumes sin ella, pero esto no fue así siempre. El nacimiento del reconocido aviso sobre el contenido de las canciones ocurrió en 1985, mismo año en el que fue fundado el Centro de Recursos Musicales para Padres, o PMRC, por sus siglas en inglés. Este comité, cofundado por Mary Gore, la ex esposa del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, tenía el objetivo de aumentar el control de los padres sobre el acceso de los niños a la música, que se consideraba que tenía temas violentos relacionados con las drogas o el sexo. Para demostrar que la música rock estaba corrompiendo a la juventud de ese momento, se realizó un listado denominado Filthy 15, compuesto por 15 canciones que demostraban el punto. Estas canciones eran Sugar Waltz, de Sheena Easton, Darling Nikki, de Prince, Eat Me Alive, de Judas Priest, Bastard, de Motley Crue, Let Me Put My Love Into You, de AC/DC, Strap On Robbie Baby, de Vanity, Dress You Up, de Madonna, Animal, Fuck Like a Beast, de Wasp, High and Dry, de Def Leppard, Into the Coven, de Merciful Fate, Possessed, de Venom, Trash, de Black Sabbath, In My House, de Mary Jane Girls, She Bop, de Cyndi Lauper, We Are Not Gonna Take It, de Twisted Sister. Cabe mencionar que Mary Gore hizo especial énfasis en el track de Prince, dado que ella escuchó a su hija de 11 años por aquel entonces cantando este tema que contiene referencias explícitas a la masturbación. Ante el reclamo de PMRC, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos respondió introduciendo una versión preliminar de la etiqueta que hoy conocemos, pero el comité no estuvo satisfecho, ya que su intención era incluir otras clasificaciones para indicar que un disco hablaba de temas sexuales, violentos y ocultistas. La disputa terminó llegando al Senado de Estados Unidos y se discutió el 19 de septiembre de 1985 durante una audiencia con el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, en la cual también dijeron presentes los músicos Frank Zappa, el cantante de country John Denver y Dee Snider, líder de la banda Twisted Sister. Mary Gore declaró: "Como padres y consumidores tenemos el derecho y poder de presionar a la industria del entretenimiento a que responda a nuestras necesidades". Por su parte, tanto John Denver como Dee Snider testificaron en la audiencia con una fuerte oposición al sistema de etiquetas de advertencia propuesto por PMRC y la censura en general. John Denver llegó a comparar el track con las quemas de libros de los nazis, mientras que Dee Snider manifestó: "Quisiera aprovechar esta ocasión para hablar a nota personal y demostrar lo injusto que es todo el concepto de interpretación lírica". En un artículo, la señora Gore indicó que una de mis canciones, Under the Blade, tenía letras que apoyaban el sadomasoquismo, bondage y violación. La letra que citó no tiene nada que ver con estos temas. Al contrario, las palabras eran sobre cirugías y el temor que da a las personas. Como escritor, puedo decir que el sadomasoquismo y la violación solo viven en la mente de la señora Gore. Finalmente, el Senado decidió no incluir las demás calificaciones, y un par de meses después de la audiencia, las organizaciones llegaron a un acuerdo en el que los álbumes solo llevarían una etiqueta de advertencia con la frase "letras explícitas, aviso para padres", o se adjuntaría el sello en la parte posterior del empaque.
Sin embargo, hoy en día, en plena era del streaming, la tan popular etiqueta no se encuentra en algunos LPs con tracks con letras explícitas, siendo reemplazada por una E de explicit al lado de cada tema que lo amerite. Y este fue el recuerdo retro sobre 5 acontecimientos que marcaron la década de los 80s y 90s, sucesos asombrosos que siempre serán recordados. Y pues ahí estuvo, banda, no sé cuántos de ustedes conocían estos sucesos, a lo mejor los de la música, muchos de ustedes se acordarán de eso, sobre todo el contrato de Van Halen, que hoy por hoy muchos artistas los copian esa cláusula, no solo músicos, también actores, deportistas. Entonces esa cláusula, digamos que fue un parteaguas en la industria del entretenimiento. Pues bueno, ya estuvo. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema retro. Y recuerden, compartan el video, suscríbanse, denle like y síganme en Instagram, TikTok, Facebook y Spotify. Pero pues ahí estamos, nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, no les cuesta.